Buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes de Derecho Indígena de la Universidad Arturo Prat. Hoy día vamos a empezar la sesión número 2 de Derecho Indígena, donde vamos a tratar varios temas interesantes. Vamos a hablar de la primera unidad de Derecho Indígena para que vayamos familiarizándonos con ciertos conceptos que en la clase introductoria ya fuimos someramente tocando, mencionando. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir el PPT. Creo que ahí lo están viendo. Sí. Perfecto. Bueno, como saben, vamos a estudiar derechos indígenas en Chile. Aquí está se lo voy a poner ahí para que lo vean. ¿Qué podemos decir cuando hablamos de derecho indígena en Chile o al hablar del derecho indígena en general? Lo primero que podemos tratar es el marco normativo ante el cual nos encontramos cuando enfrentamos asuntos que involucran un elemento indígena originario, o si nuestra visión es más crítica, la real ausencia de un cuerpo normativo que garantice la protección de los derechos de un grupo altamente desprotegido y olvidado por nuestros ordenamientos desde el mismo momento de la conquista hispánica. El estudio de este curso en particular se hace desde una perspectiva indígena. Este curso explora importantes asuntos para entender el pasado y el presente de las relaciones entre los indígenas y las sociedades extranjeras, como así también nuestro propio origen y el estudio de nuestro propio elemento y componente indígena. La primera parte de nuestro estudio se centrará en las distintas cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, y a ello agregaremos la situación de las primeras naciones canadienses como un ejemplo de relación entre pueblo originario y nuevo Estado independiente. Como así también estudiaremos el concepto del pluralismo jurídico, de costumbre, conoceremos también someramente cuáles son los ordenamientos jurídicos nacionales que podemos entender que son de derecho indígena. La conquista hispánica es el inicio de la destrucción del concepto y el régimen de propiedad que sobre las tierras tenían los pueblos indígenas, el que era esencialmente comunitario. Este proceso de destrucción del derecho propio de los pueblos originarios continuó durante toda la época de la conquista y luego en la misma proceso de la independencia. Y es, en mi opinión, el proceso es un proceso de desarticulación del derecho propio indígena que continúa aún bajo el régimen de gobiernos democráticos. Y aquí les comparto una imagen de Guillo, que nos habla de este choque de las culturas, ¿no? Que para que nosotros entendamos cómo se da cuando se enfrentan dos mundos, porque finalmente nosotros tenemos que entender que nosotros somos el resultado de ese enfrentamiento entre dos mundos que no hablaban la misma lengua, donde unos venían a conquistar a otros, donde otros no entendían este concepto de conquista, donde entendían que este era su territorio, donde las nociones jurídicas que tenían ambos grupos eran absolutamente diversas, donde, por ejemplo, por parte de los conquistadores, ellos venían con la idea supuestamente de evangelizar a los indígenas, a los pueblos originarios, donde ellos tenían su propio concepto de religiosidad, sus propios contacto con la tierra absolutamente diverso, donde la tierra se une con lo divino. ¿Cómo se da esta conversación? Y que por supuesto no es una conversación que en un principio se da pacíficamente, sino que se da más bien violentamente. Entonces ahí uno ve esta ironía en la imagen que yo les pongo. Esto, claro, esto puede cambiar la raza, y en efecto lo hizo, hasta el punto, en mi opinión, muchos de nosotros olvidamos este componente, lo importante que nosotros tenemos de originario, más que occidental. Pero que ustedes podrán formarse la opinión una vez que hayan estudiado esta materia, la conozcan bien y puedan informadamente tener una opinión. En el proceso de independencia del conquistador español, llevó consigo la definición por parte del movimiento independentista de cómo definir al Estado o a este nuevo Estado chileno, como así también este proceso se replica, no se inicia con nosotros, ¿no? Pero se da más o menos de forma unida en toda Latinoamérica, un proceso de independencia de España por parte de estos patriotas, que eran descendientes de españoles en muchos, muchos casos, que deciden independizarse de la corona española y crear estos nuevos estados latinoamericanos. Fue más o menos todos en procesos muy similares y muy cercanos históricamente.
Entonces, como les decía, esto llevó a definir este concepto del nuevo Estado chileno y yo diría este concepto del nuevo Estado latinoamericano. Esto los llevó a crear una nueva identidad, la identidad chilena, y los condujo a la equivocada conclusión, en mi opinión, de excluir todo aquello que se estimara indiferente, lo que llevó a la negación de la existencia de nuestros pueblos originarios. Y esta situación se sostiene, a mi parecer, hasta nuestros días, en muchas, principalmente en la forma en que el Estado chileno, bueno, primeramente, tiene o cómo trabaja su ordenamiento jurídico, cómo incorpora o más bien no incorpora ciertas nociones importantes de la cosmovisión indígena, como la cosmovisión indígena. Me refiero en cuanto al concepto de territorio, en cuanto a cómo se entiende el dominio sobre ese territorio, el dominio comunitario, el cuidado comunitario de los lugares sagrados. Todos estos puntos parecía que muchas veces no se tienen en atención o por lo menos no se tienen realmente en atención. Pareciera que se cumple una serie de requisitos, pero no se va realmente al fondo, no se reconoce al otro, y esto es algo fundamental porque es algo que vamos a hablar mucho en este ramo, no se reconoce al otro como un igual. Porque si nosotros reconocemos al otro como un igual, a la otra persona como un igual, podemos generar un diálogo y no imponer un idea. Es así como el Estado de Chile, incluso en sus inicios, comienza a relacionarse con los pueblos originarios y cómo va imponiendo sobre estos la cultura de la sociedad dominante. Esta relación de dominación e invisibilización de lo indígena se sostiene y refleja en la misma legislación que el Estado de Chile ha creado para la reglamentación de los pueblos originarios, llegando al extremo de, y esto es algo efectivo, que nuestra Constitución no contiene un reconocimiento expreso a nuestros pueblos originarios, ni tampoco a ninguno de los elementos relevantes que pueden ser parte de lo que significa ser originario. ¿Por qué digo esto? Para que nosotros, porque esta es una pregunta que yo hago cuando yo tengo la oportunidad de estar con ustedes en clases. Uno puede decir, bueno, la Constitución no reconoce a los pueblos originarios, bueno, porque reconoce, no sé, a todos los chilenos dentro de, como ciudadanos chilenos, dentro, y no te hace distinciones, ¿no? Alguien me podría decir eso. El punto es que nosotros tendríamos que ver entonces cómo lo hacen el resto de los estados latinoamericanos y dónde estamos nosotros en esa realidad. Si nosotros pensamos en Argentina, si nosotros pensamos en Bolivia, si nosotros pensamos en Perú, si pensamos en Ecuador, si pensamos en Brasil, si pensamos ya así, México, ¿no? Podemos pensar tantos pueblos latinoamericanos, todos los cuales tienen presencia mayoritaria, minoritaria de pueblos originarios. ¿Cómo lo tratan ellos? Hay ejemplos donde la Constitución hace un reconocimiento expreso de su carácter plurinacional, como por ejemplo la Constitución del Estado Plurinacional Boliviano, como también el caso de la Constitución de Colombia, que se distinguen como estados que reconocen esta plurinacionalidad, es decir, un estado que no es uno solo, sino que no es una nación sola, perdón, o una sola nación, sino que son muchas naciones que forman parte de esta idea Estado. Otros lo hacen en niveles menores, reconociendo, por ejemplo, derechos lingüísticos, reconociendo ciertas posibilidades con respecto a la propiedad, reconocimiento de ciertas posesiones. Tenemos diversas cosas que yo se los voy a pasar de todas maneras para que ustedes lo conozcan en detalle. Pero si nosotros miramos nuestra realidad comparada con todos los demás estados, incluido Perú, nuestro estado vecino, veces Argentina también, nosotros estamos altamente atrasados en cuanto a nuestro único reconocimiento a nuestros pueblos originarios, que ya les adelanto, son 9 en Chile, por lo menos reconocidos por la ley 19253, que es la ley indígena en Chile. Quiere decir que nosotros estamos altamente atrasados con respecto a nuestros pares. Y tampoco nos estamos comparando con un estándar muy distinto al nuestro, para que lo tengamos en atención cuando nosotros pensamos sobre la modificación a la Constitución, cuando nosotros pensamos, porque pensemos también que cuando nosotros hablamos de Constitución, estamos hablando de la Carta Magna, estamos hablando de lo que nos define, y estamos hablando de nuestro pacto social. Entonces, podemos decir que en toda justicia nosotros no reconozcamos a la diferencia. ¿Es eso válido para una Carta Magna? ¿Para aquello que es la base sobre lo que construimos nuestra sociedad? ¿Y vale que eso sea impuesto o es algo que debiéramos definir? Todo esto, toda esta discusión no se da tanto en la discusión que nosotros vemos en el día a día, pero yo se los paso para que ustedes ya vayan conociendo y vayamos viendo por qué resulta tan poco correcto
que no nos reconozcamos como un Estado plurinacional, porque en la realidad sí lo somos. Ese es el punto. Entonces, ¿qué hacemos? Nos negamos constantemente a través de un ordenamiento jurídico objetivo y creamos una realidad distinta de lo que es. Y nos convencemos de ello, que es peor. Ya. En cuanto a esta idea de el marco conceptual, lo primero que debemos entender es que al tratar y al hablar del derecho de los pueblos originarios es el marco conceptual de este. No se trata de la regulación que el Estado ha decidido darles. Es algo anterior a la constitución del mismo Estado, un derecho consuetudinario, que en concepto de nuestros mismos pueblos sigue una lógica distinta a la occidental, donde derecho y cosmovisión indígena son ideas complementarias. Tal como expone Rodolfo Stamenhagen, que aquí se lo puse en la lámina, resulta sumamente interesante el estudio y conocimiento del derecho consuetudinario, este derecho de la costumbre, de los pueblos indígenas de América Latina. En primer lugar, ya que consiste parte integral de la estructura social y la cultura de un pueblo. Y en segundo, porque junto con la lengua, el derecho constituye un elemento básico de la identidad étnica de un pueblo, nación o comunidad. Y en tercer lugar, la naturaleza del derecho consuetudinario condiciona las relaciones entre dichos pueblos y el Estado. Recordemos entonces a qué nos referimos cuando hablamos de derecho consuetudinario, y aquí, si ustedes estuvieran acá para que nosotros pudiéramos interactuar, yo les preguntaría qué recuerdan de costumbre, que me digan una definición de costumbre, que me digan cómo opera en general la costumbre en derecho. Probablemente les preguntaría cómo opera en derecho civil, si puede operar, por ejemplo, contra ley, en silencio de ley, en civil. Por supuesto, esperaría que me mencionaran el caso del artículo 5 del Código de Comercio en cuanto a cómo se regula la costumbre o cómo nosotros entendemos que la costumbre funciona en derecho comercial y si esto se distingue del derecho civil. Nosotros sabemos que se distingue, ¿no? En cuanto opera en silencio de ley la costumbre mercantil. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos las bases del derecho mercantil, venía o operaba desde la costumbre. Entonces hay un reconocimiento del derecho de ello, pero no en el caso que vaya contra ley. Entonces, pero lo menciono de esta manera porque nosotros sabemos que en derecho civil la costumbre solo vale cuando la ley se refiere a ella o se remite a ella, ¿no? Como nos dice el Código Civil. En el caso, toda esta realidad o todo esto que yo les he mencionado, que hemos estudiado de primero a cuarto en los diferentes ramos de derecho privado, no se aplica cuando nosotros estamos hablando de derecho indígena. Es absolutamente diverso como nosotros entendemos la costumbre, cómo se origina este concepto del derecho propio originario, que es importante que lo vayamos distinguiendo y vayamos entendiendo y entrando a esta lógica que nos saca de lo que nosotros hemos revisado hasta ahora. Recordemos entonces a qué nos referimos cuando hablamos de derecho consuetudinario. Este es el derecho que se origina de la costumbre y, como sabemos, no es una fuente formal del derecho. Sin embargo, puede serlo en el caso que la misma legislación se remita a ella o en la reglamentación mercantil, que yo se las mencionaba hace un rato, donde en virtud de lo dispuesto en el artículo 5 del Código de Comercio, es en efecto fuente formal del derecho mercantil. Por costumbre entendemos, y esta es la definición que nosotros nos aprendimos en primer año, o debiéramos haber aprendido, y si no lo aprendimos, tenemos que aprenderlo ahora, bueno, para su ejercicio profesional, para que puedan entender derecho indígena, y para su examen de grado, si ninguno de los anteriores les motiva a poder aprenderse esta definición, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea de la costumbre? La repetición constante y uniforme de una conducta creyendo que obedece un imperativo jurídico. Es así como el derecho positivo actual incluye elementos del derecho preexistente al que se mezcla con la influencia jurídica del invasor. Porque esa es la lógica que nosotros ocupamos cuando hablamos de derecho indígena. Nosotros tenemos que pensar, ¿desde cuándo existe nuestro Estado? El Estado de Chile, ¿desde cuándo existen los Estados nacionales latinoamericanos? Somos estados bastante jóvenes, ¿no? Antes de eso pasamos por un proceso de conquista, y antes de eso éramos pueblos originarios que estábamos ubicados en diversos territorios, de hecho distintos en su división a la división en la cual quedamos actualmente. Si pensamos esto, nosotros tenemos que pensar, estos pueblos, cuando los españoles, finalmente son quienes nos conquistaron al principio, nos llegaron a conquistar, ¿estos pueblos entendían un concepto de derecho?
Ustedes pueden creer que cuando llegaron estos invasores, estos extranjeros, ellos no tenían alguna forma de regular sus conductas. Pueden ser diversas, puede que la forma en la cual se hayan regulado sea muy diversa de lo que nosotros entendemos por ordenamiento jurídico, pero es claro que ellos tenían alguna forma de resolver sus conflictos. Es a eso cuando nos referimos a un derecho propio. Y es a eso es lo que nos referimos que es un derecho que existía antes de la creación del Estado. Entonces, cuando nosotros hablamos de derecho indígena, no solo nos referimos a este derecho que el Estado proporciona o reconoce a los pueblos originarios. Por ejemplo, no solo pensamos en el Copero 19, no solo pensamos en la 19253, sino que no solo pensamos en la Constitución, porque incluso nosotros podemos pensar desde una vertiente indígena qué es lo que le da legitimidad a este Estado nuevo, a este Estado nacional latinoamericano nuevo, para cuestionar mi derecho propio indígena, o para otorgarme un derecho. ¿Se comprende? Espero que se comprenda esta idea, porque es una de las ideas, creo yo, más ricas y más interesantes cuando nosotros hablamos de derecho indígena y sobre lo cual podemos trabajar infinitamente. Y también recordemos, porque es algo que vamos a estudiar si ustedes no saben, y creo que conversamos dentro de la primera clase, los indígenas pasaron por un proceso donde se les invisibilizó sistemáticamente. Incluso en el norte de Chile habían verdaderas patrullas nacionalistas que lo que buscaban era que los indígenas que vivían en este territorio, los aymara, los quechua, se identificaran como chilenos, punto uno, dejaran de hablar sus lenguas originarias, sancionándolos ante ellos, y era tanta la persecución que sufrían los pueblos originarios en el norte de Chile, y solo estoy dando el ejemplo del norte de Chile porque es nuestro territorio, pero podría dar una infinidad de otros ejemplos, que muchos se cambiaron el apellido y se volvieron su apellido indígena, su apellido originario, por un apellido español. Es decir, se invisibilizaron, los invisibilizaron. Pasa que ahora, desde más o menos los años 70, existe todo un proceso donde los pueblos originarios retoman su poder ante la comunidad internacional, que es algo que vamos a estudiar, y empiezan a exigir, y se da lo que se denomina un proceso de la reindigenización, donde los pueblos originarios que habían perdido por fuerza muchos contactos con su territorio, muchos contactos con su cosmovisión, y empiezan a recuperar y a exigir a los estados nacionales a través de la comunidad internacional que sus derechos sean reconocidos, que sea reconocida sus lenguas propias, que sea reconocido su territorio, su concepto de territorio, que sea reconocida la propiedad comunitaria, que sea reconocido que la forma de vivir y entender la vida, el sistema bajo el que viven o vivían los pueblos originarios es absolutamente diverso al que está impuesto por este Estado nuevo latinoamericano. Para que nosotros nos vayamos dando cuenta de lo interesante, de lo rico, de lo cual nosotros somos partes, al ser parte de estos estados latinoamericanos. Para que sepamos este valor agregado que nosotros tenemos por ser parte de un estado latinoamericano, por ser chilenos, bolivianos, peruanos, argentinos, todos, ¿no? Ecuatorianos, mexicanos, todos tenemos ese valor en un mayor o menor grado, para que lo tengan en atención. En palabras de Stamenhagen, citando a Nader, subyacente a esta concepción encontramos un sesgo evolucionista. El derecho consuetudinario se transforma en o es absorbido por el derecho positivo de origen estatal, el cual representaría una etapa superior en la evolución del derecho. En el caso específico de Chile, esta creación de un derecho nuevo la encontramos en la misma ley de 4 de diciembre de 1866, que dispuso el otorgamiento del reconocimiento del dominio sobre la tierra que existía principalmente en el pueblo mapuche, donde en vez de reconocer el derecho propio de los pueblos indígenas, se decidió reconocer dominio de los territorios, pero bajo una concepción occidental de estos. Y en efecto vino a disminuir el territorio reconocido como propio por el pueblo mapuche. Entonces, ahí nosotros, imagínense, yo le estoy hablando del año 1866, donde el legislador, por error o intencionadamente, hace un reconocimiento del dominio sobre el territorio que tienen los pueblos originarios, pero lo hace desde una visión occidental. ¿Qué es lo que pasa con eso? Genera un conflicto. Afectó derechamente al pueblo mapuche. Nosotros vemos como 1866, 2020, seguimos en conflicto. O sea, cuán grave es que yo no reconozca la idea del otro.
¿Cuán grave es que yo no reconozca esta noción de derecho propio? Porque quizás podríamos no tener los conflictos que tenemos hoy en día. Porque este conflicto jurídico, esta diferencia de noción sobre lo que nosotros entendemos que es el territorio, desde una visión occidental, extranjera, y la visión propia del pueblo originario que se encontraba en ese territorio, generó un conflicto tremendo donde el Estado, a mi parecer, está en falta grave con los pueblos originarios. En el Chile actual, más que hablar de un marco normativo integral de derecho indígena, nos encontramos ante una reglamentación desfragmentada, y le estoy hablando de la legislación hoy en día, que no tiene conexión transversal, lo que puede incluso deberse o verse potentemente reflejado en lo que la propia Constitución desconoce a nuestros pueblos originarios. Siendo la única latinoamericana, la Constitución latinoamericana en mantenerse en el total desconocimiento de sus propios orígenes, como ya hemos mencionado al principio de la clase. A modo introductorio, porque, como les digo, es muy desfragmentado y les puedo mencionar numerosas legislaciones que tienen interés para los pueblos originarios en Chile. Pero como primera ley, que es la ley indígena, que se les denomina, que a todo esto existe desde el año 1993 recién, y se deriva de un pacto político que se generó entre los pueblos originarios en una gran reunión con el candidato a la presidencia, Elwin, donde se buscaba llegar a un acuerdo, y él tomó varios compromisos con los pueblos originarios, y les comento que en esa reunión de Nueva Imperial, porque así fue importante para que no lo olviden, no solo porque yo lo voy a preguntar, sino porque es algo que ustedes conozcan como cultura de su propio país, a esa reunión fueron miembros, tanto dirigentes hombres como mujeres, aymara, quechua, que estaban presentes ahí, liganantay. Aparte, por supuesto, del pueblo mapuche, y así puedo mencionar muchos pueblos de los 9, ¿no? Pero les menciono para que sepan también cuál fue la importancia de los pueblos de nuestro territorio, del Norte Grande, para que lo tengan en mente, para que ya lo vayan conociendo. Esta es la ley 19253 que mencioné hace un rato, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los pueblos indígenas, de los indígenas, perdón, porque no los denomina pueblos, los denomina etnias. Y vamos a conversar, o lo vamos a estudiar en algún momento para que ustedes conozcan qué podemos decir con respecto a la ley 19253, las cosas buenas que tiene, las cosas que pueden ser no tan buenas. Otra ley es la ley 20.249, una ley muy interesante que crea el espacio costero marino de los pueblos originarios, que esto también fue el resultado del trabajo del pueblo mapuche, quienes realizaron toda una negociación, realizaron todo un trabajo en la redacción de esta normativa que reconoce un espacio costero marino para el pueblo originario. Sumamente interesante, lo vamos a revisar en detalle, pero les menciono porque tuve la oportunidad en un congreso al que fui, no me acuerdo, parece que hace 1 o 2 años atrás, 2 años atrás creo, donde estaba una de las personas que participó en este proceso y nos comentó todo cómo fue, ¿no? Para que lo tengan en mente y sepan también que muchas de estas cosas se derivan por el mismo trabajo, por la misma presión, por la misma negociación que hacen los pueblos originarios con este Estado chileno. En la ley 17.288 sobre monumentos nacionales, también toda la legislación que protege la biodiversidad en Chile, que también, por supuesto, tiene interés para los pueblos originarios, y por supuesto, el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que entendiendo que ya se encuentra ratificado por Chile, es parte de nuestra legislación interna, así como también es parte de nuestros compromisos internacionales, y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que también es un instrumento sumamente importante, tanto el Convenio 169 como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas en el mundo, se deriva del trabajo que estos mismos pueblos originarios realizan en instancias internacionales. Sumamente importante porque ellos participaron de estos debates, estuvieron presentes, daban su opinión. Entonces nosotros tenemos que entender que si bien es un debate que se produjo entre los Estados miembros, que ratificaron y que participaron de la redacción de estas declaraciones, de estos convenios internacionales, en esta negociación y conversación hubo mucha participación de los pueblos indígenas. Entonces, para que sepan, y
también se deriva, la razón por la cual se generan estos convenios es porque ellos también exigen esta protección a los estados, concurriendo ante la Organización de Estados Internacional de la ONU, a exigir finalmente ser reconocidos, a exigir su presencia y sus derechos que tienen que ser, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que lo entiendan? Que se deben distinguir en la aplicación que hacen los estados, lejos de excluir. Ya. Voy a ver cómo estamos en la hora. Bien. Otro punto a definir importante es lo que nosotros entendemos como concepto de pueblos originarios. La ley 19253, que es la ley indígena que les mencionaba hace un rato, de 1993, en su artículo 1 reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Es decir, para la legislación chilena son pueblos indígenas chilenos aquellos que cumplan los siguientes elementos. Deben ser descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde tiempos precolombinos, lo anterior como un elemento de conexión territorial, genética e histórica, y se establece el que se haya mantenido la conexión con sus manifestaciones culturales y étnicas, y se indica que la tierra es el fundamento principal de existencia y cultura, consagrándose el principio de conexión esencial de los pueblos con sus territorios. Y que, como veremos, ha sido extendido por la misma Corte Internacional de Derechos Humanos a un concepto que excede la visión occidental de la propiedad. Lo vamos a revisar en su momento porque debemos tener una unidad al respecto. Con esta definición de pueblos originarios, podríamos calcular que existen aproximadamente unos 350 a 500 millones de personas indígenas en el mundo. En Chile, por vía de la misma ley 19253, se reconocen 9 pueblos indígenas, y lo hace considerándolos etnias o comunidades, pero no como pueblos. Asunto importante de definir cuando lo hacemos con la mirada del derecho internacional y de las eventuales discusiones de los grados de autonomía. Por ejemplo, para que conozcamos otro ejemplo importante que lo mencionaba al principio, en Canadá se reconoce a los pueblos originarios como primeras naciones, no como etnias. First Nations, reconociéndoles en su constitución 3 grupos originarios. Los reconoce en la constitución como primeras naciones y los menciona dentro de la constitución a los indios, los metis y los inuit. Para que nosotros veamos cómo se da esta importante situación en lo que es la legislación canadiense como un ejemplo de una buena legislación en cuanto a reconocimiento de los pueblos indígenas. En Chile, nuestros pueblos originarios solo se encuentran reconocidos en la ley 1953 y lo hace como pueblos nuevamente y no como etnias, y estos son el pueblo aymara de nuestra región, los licanantay o atacameños, los quechua, los coya, los diaguita, los mapuche, los cahuéscar o alacalufe, el yagán o yamana y los rapanui. Esos son nuestros 9 pueblos. A ver si se los puse aquí para que lo vean. Sí. Esto es un mapa. Yo voy a ver si se los puedo agrandar. ¿Será que no? Sí, ahí está. Ya. Aquí para que lo vean más o menos, esto es un mapa para que nosotros entendamos más o menos dónde se encuentran en este momento, o tradicionalmente se encontraban los pueblos originarios en Chile. En el espacio de Arica y Iquique encontramos el pueblo aymara, entonces, tanto la parte interna como la costa. Desde un principio ya les menciono que el pueblo aymara era un pueblo transhumante, por tanto, si bien se encontraba en la parte superior o precordillerana, cordillera, ellos constantemente recorrían desde la costa hasta los Andes, constantemente. Esto es en Arica y Iquique. Y a esto también podemos agregar los quechua, y sobre todo en este último proceso, en este último tiempo, que existe un proceso de que está surgiendo mucha gente que
que se reconoce como quechua. Luego encontramos, bueno, en esta zona más o menos, que aquí no sé por qué no aparece en el mapa, aquí está. Los atacameños, parece que distingue, los atacameños y los licanantay, porque su nombre, ellos se denominan, nosotros le pusimos atacameños, ellos se denominan, su nombre es licanantay. Los changos que se encontrarían aquí, si nosotros los reconociéramos como tales. Luego encontramos los mapuche, en toda esta zona del mapa, más o menos bastante extenso, la zona que se reconocía como mapuche. Los tehuelche, en esta zona de color morado. Los yamana, aquí, en todo este sector verde que vemos aquí. Bueno, es un mapa que obtuve desde www.precolombino.cl por cualquier derecho que pudiera estar afectando. Los chonos, en esta zona de aquí que está en gris. Los Cahuáscar, aquí en esta especie de lila claro. Y por último, Punta Arenas con los Selknam, con toda la discusión, que me imagino que, no sé si la conocen a fondo, sobre el exterminio del pueblo Selknam, que es algo que vamos a conversar en su momento, porque es importante que lo reflexionemos en clases, sobre cómo han sido las políticas del Estado chileno cuando hablamos de pueblos indígenas. Cómo se ha portado bien o mal. Y en el caso, bueno, en muchos casos, pero en el caso de los Selknam, muy mal. Ya, conociendo ya en un principio, ¿no? Porque estos son solamente pinceladas, porque vamos a verlo con más fondo, más análisis, con un poquito más de tiempo. Conociendo nuestra realidad legislativa, empezaremos entonces el estudio del concepto de lo que llamamos pluralismo jurídico, que hoy día en reiteradas ocasiones les he mencionado, y en la clase introductoria también se lo mencioné varias veces, entendiendo que nuestro derecho nacional involucra el derecho chileno, como así también el derecho de nuestros pueblos originarios, pluralismo jurídico. Y esto es un fenómeno que no solo se da en Chile, porque quiero que sí entendamos, porque es algo que nos tiene que entrar en la cabeza. Nosotros pensamos en nuestra legislación nacional chilena, pero nosotros como chilenos somos parte de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos clarito en cuanto a, porque no somos tan distintos a las situaciones que se van dando en los distintos estados latinoamericanos. Introducción a lo que es el pluralismo jurídico, eso es lo que vamos a ver ahora. A pesar de que hoy nos encontramos en un proceso de globalización, las entidades nacionales han seguido el fenómeno y han reforzado sus propias identidades locales, donde podemos incluso hablar de un proceso de reindigenización de los pueblos originarios. Para lo anterior hay una serie de modelos de renacimiento de las identidades locales. Por ejemplo, en Chile se reclama como base de la discusión el reconocimiento de los pueblos originarios en la misma Constitución. Eso se considera como un gran punto a ganar, como un gran punto que los pueblos originarios entenderían que están siendo reconocidos y que son parte del Estado, el ser reconocidos como naciones en la misma Constitución, no solamente como etnias en una ley. El pluralismo jurídico como definición es una perspectiva teórica que permite reconocer la coexistencia de diversos sistemas jurídicos en un mismo espacio geopolítico. Pueden existir diversas fuentes de pluralismo jurídico. Una situación colonial, la presencia de pueblos indígenas, un periodo revolucionario de modernización, poblaciones marginales en zonas urbanas de países independientes, así como también situaciones de regularización al interior del propio Estado. El problema principal lo encontramos en lo que la teoría positiva no concibe un orden jurídico fuera del Estado, lo que provoca que aquellos ordenamientos que provenían de nuestros propios pueblos originarios, derivados de la costumbre, no sean reconocidos ni consagrados en la creación misma de la nación chilena, ni de los estados latinoamericanos, ni en su carta fundamental, donde ahí nos distinguimos del resto de los estados latinoamericanos, como ya les había mencionado. Estamos entonces ante una realidad de multiculturalidad normativa. Esta definición a todo esto de diversas fuentes de pluralismo jurídico viene de Raquel Irigoyen, una autora muy interesante, que trabaja, ella es peruana, que trabaja toda esta línea de lo pluricultural, lo intercultural, muy interesante, una abogada peruana, que de hecho en algún momento la quisimos invitar con Ilitadi a Iquique, estaba invitada pero tuvo un problema para venir. El asunto está entonces en el reconocer que existen otros grupos sociales distintos al dominante. ¿Cómo lo reconocemos?
¿Cómo se relaciona el Estado con estos grupos? ¿Cómo justificar la aplicación del jus puniendi estatal a personas que no comparten los mismos valores del Estado? Discusión de la que encontramos antecedentes desde el siglo XIX, es decir, desde la misma configuración del Estado chileno. Cuando recién nacía la República, Venancio Coñuaepán, espero estarlo diciendo bien, un viejo lonco que había estrechado amistad con Ambrosio Higgins y su hijo Bernardo, llamaba a sus hermanos a unirse al nuevo gobierno. Coñuaepán estaba convencido que su alianza con Chile haría más feliz a su pueblo. Y en esto, al menos en un principio, no parecía estar equivocado. Los próceres de la independencia y quienes fundaron el Estado de Chile no dejaron de reconocer los valores del pueblo mapuche. El propio Bernardo Higgins decía en 1817 que y él los denominaba erradamente araucanos, han sido el lustre de América, combatiendo por su libertad y que estos formaban una preciosa porción de nuestro país. Recomendando más tarde al presidente Joaquín Prieto procurar por todos los medios posibles la amistad, no solamente de los araucanos, sino aún más o con mayor vigor de los pehuenches y los huilliches, convencido que después de la independencia no habría acontecimiento más favorable que la unión de la gran familia de esta idea de la chilenidad, ¿no? Y toda una cita de lo que se llamaba la proclama a los habitantes de Arauco. Eso es lo que les estoy leyendo en este momento. Y la historia de Coñaepán se los derivo de un texto de Política e Historia de Chile, tomo octavo, Claudio Gay, para que sepan más o menos dónde vienen las fuentes. La relación de respeto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche se mantuvo hasta las discusiones del articulado de la Constitución de 1828, cuando se discutieron los temas vinculados al territorio de Chile y la población que se definiría como chilena. En ambas materias, los desacuerdos surgieron cuando se abordó la relación del Estado de Chile y la Araucanía. Respecto al primero, el tema se venía discutiendo desde los años previos, abriendo serias dudas sobre si convenía o no incorporarlo como territorio del Estado, y en el caso del segundo, por las dudas que persistían. En síntesis, hasta mediados del siglo XIX predominó la idea que la Araucanía formaba parte del territorio nacional y que los mapuches, aunque eran una nación diferente, debían formar parte de esta idea de la hermandad nacional. Es más, es nación diferente que sobrevivía en territorio chileno, fue asociada a rasgos y valores que se traspasaron al chileno por provenir de aquello. Se entendía que la chilenidad provenía del pueblo mapuche. No estoy mencionando, o no se mencionaba, no lo menciono yo, estos son citas, al pueblo aymara, al pueblo quechua, en cuanto estamos hablando de un tiempo anterior a la anexión de esos territorios. Recordemos la Guerra del Pacífico, ahí es cuando nosotros anexamos estos territorios. Por eso es que no se menciona y por eso es que en un principio la discusión se vuelve o se discute siempre en torno al pueblo mapuche, que era el más numeroso y era bueno, el que se presentaba como más poderoso ante el Estado chileno. La misma independencia se asoció a estos valores, sobre todo al amor del araucano, yo prefiero decir mapuche, pero el texto dice araucano, por la libertad y a su decisión de defenderlo por la razón o por la fuerza. Debemos considerar que del tiempo de la independencia, los límites de Chile, lo que les mencionaba hace rato, se extendían desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos, por lo que el debate sobre los pueblos originarios en nuestro país se concentraba principalmente en el pueblo mapuche, como le llamaban, bueno, araucano como le llamaban los españoles, y posteriormente los chilenos. Solo desde el Tratado de la Paz y Amistad entre las repúblicas de Chile y el Perú, Tratado de Ancón, y del 21 de mayo de 1884, que la República de Chile se extiende a los pueblos originarios Licanantay, Quechua y Aymara, que son de los territorios en los que nosotros nos encontramos presentes. Es importante en esta parte el reconocer que antes del proceso de la conquista española y posterior independencia, nuestros pueblos originarios contaban con un concepto de justicia y de derecho. Cuando los primeros europeos llegaron a Norteamérica, reconocieron y siguieron las tradiciones legales y el derecho ya existente.
los bretones, franceses y los daneses siguieron las ceremonias indígenas, su derecho y prácticas durante la primera fase de contacto y durante las negociaciones de los tratados de paz y amistad. En el caso chileno, toda evidencia de derecho propio fue fuertemente destruido por el proceso de conquista española, con su consecuente evangelización, y además fue golpeado por el proceso de independencia. Es debido a que los procesos anteriores, que actualmente nos encontramos en el estudio y revitalización del derecho propio indígena chileno, existiendo evidencia de su existencia, y esto es muy importante y yo lo pregunto mucho, para que lo revisen y lo tengan en atención, porque son nuestros vestigios, nuestros propios derechos, es lo que debemos saber. En el pueblo atacameño, especialmente cuando nos referimos a el derecho de propiedad ancestral sobre el agua. Esto es fundamental, no olvidemos que Chile, uno de los pocos estados, yo diría, no, es el único estado del mundo donde el agua es privada. Pensemos y repensemos cómo será el tratamiento del agua de los pueblos originarios. Cuando pensamos incluso cómo es para nosotros el acceso al agua. A quienes no somos parte del pueblo originario, si bien uno se siente parte, ¿no? y busca ser reconocida dentro del pueblo originario. La tradición legal indígena está basada en su visión del mundo y sus creencias. Hablando de forma general, se preocupan de mantener y restaurar la armonía entre las relaciones humanas y los demás seres vivos. Ciertos principios generales pueden surgir de la misma cosmovisión indígena, como que el colectivo es tan importante, el individuo tiende a actuar teniendo a la vista este objetivo, independiente del riesgo a su propia persona. Es decir, cuando vemos el mundo desde la cosmovisión indígena, y en esto la cosmovisión indígena me refiero tanto a el pueblo aymara, el pueblo quechua, el pueblo mapuche, como me refiero a los inuit, los metis de Canadá, esta idea siempre está presente, de que lo colectivo prima por sobre lo individual. Por lo mismo, los individuos se encuentran más inclinados, porque cuando a mí me interesa, no solamente mi interés individual, como yo, Karen Díaz, yo persona, cuando me preocupa o sé que lo que yo hago o dejo de hacer afecta a un colectivo, entonces mi decisión me veo más inclinada, o por lo menos es a la conclusión a la que ha llegado el análisis de los ordenamientos jurídicos, me siento más inclinada a autorregularme, porque ya no solamente importo yo, sino que importan todos por mi decisión. Y normalmente no requiere un sistema legal coercitivo. La diferencia entre el derecho indígena y el derecho consuetudinario indígena es que el primero se refiere a cómo el Estado interactúa con los pueblos originarios. Ejemplo de derecho indígena, la ley 19253, la ley indígena que les mencionaba hace un rato. Y el segundo constituyen órdenes legales que existían con anterioridad a la presencia humana, europea. Me queda poco tiempo. Antes de entrar al siguiente ejemplo, les voy a poner un ejemplo para que nosotros entendamos sobre derecho propio en el norte de Chile. El pueblo aymara, y esto está absolutamente reconocido por nuestra jurisprudencia, en cuanto a lo que es el cuidado del agua, a cómo son los usos consuetudinarios del agua en los pueblos originarios en territorio, era algo que el pueblo aymara tenía por sí mismo antes de la llegada de la conquista y antes de nuestra legislación. No es algo que nosotros les otorguemos, nosotros solo nos queda reconocerlo. Esto lo vamos a analizar con mucho más detalle cuando veamos el caso Chusmisa-Humagama, donde la Corte de Apelaciones de Iquique vino a reconocer los usos ancestrales que utilizaba el pueblo aymara en la comunidad, en el pueblo de Chusmisa-Humagama, sobre sus usos de agua. Y lo hace contra un título inscrito, que eso en nuestra validad nacional es sumamente interesante, sumamente excepcional, porque entonces nos da como un pie donde un Tribunal Superior de Justicia reconoce estos usos y costumbres anteriores y más encima dice dentro del fallo que lo que hace es venir a reconocer un derecho preexistente, que este derecho ancestral no escrito, que nosotros, que todos los que trabajamos con el pueblo aymara, con todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer de su rica cultura, podemos saber que es algo que nosotros, que el sistema legal chileno no le ha otorgado, que era algo que ellos tenían desde antes, era una forma de autorregularse, y su concepción del uso de
de esta agua, que es un elemento escaso en el mundo, pero sobre todo en el desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama, cómo ellos hacen un uso colectivo para que alcance a todos. Entonces, ahí creo que más o menos alcanzan el tiempo de clases. Tenemos clases mañana, creo que en el mismo horario. Y tenemos 2 horas. Entonces lo espero mañana. Mañana vamos a seguir hablando de todos estos temas muy interesantes. Eso. Revisen, si les es posible, revisen los apuntes que yo les subí a la sesión 1, con todos estos componentes que yo estoy hablando. Yo agrego varias cosas mediante voy exponiendo de todas maneras la materia para que vayan también revisando las clases que voy subiendo en línea, porque todo es parte del componente, ¿no? Para que lo tengan en mente. Así que tengan un buen inicio de semana. Nos vemos.